eventos de criptomonedas. Y nosotros dijimos, bueno, queremos que haya un grupo que dé cabida a casos de uso en empresas, ¿no? Hace 2 años era muy difícil sacar casos de uso y ahora justo en este mes, hace 2 años que tenemos el grupo y estoy encantada de traer a 4 personas que tienen casos de usos para explicarnos, ¿no? Que también nos explicarán cómo está el estado de la situación de la tecnología a día de hoy en el sector de Internet of Things, que es el que vamos a tocar hoy, ¿no? Entonces, bueno, gracias al Centro Movistar también por cedernos esta maravillosa sala, que siempre es genial estar aquí. Y la agenda de hoy es, bueno, pues hemos preparado, yo les he pedido a los invitados que se presenten y que expliquen qué casos de usos conocen, porque bien hayan trabajado directamente en ellos o porque bien han estado implicados de alguna manera. Entonces, cada ponente nos explicará un poco, se presentará para que le conozcáis y nos explicará el caso de uso. Y después yo he preparado una pregunta para cada uno de ellos, pero me gustaría que también participarais vosotros, ¿de acuerdo? O sea que no os lo penséis y daremos espacio a preguntas también, ¿vale? Bueno, pues aquí a mi izquierda, en primer lugar, tengo a Dani Serra. Nos conocemos desde hace 10 años, la verdad, y en este tiempo, Dani, has hecho una transición profesional bastante espectacular, ¿verdad? Entonces, bueno, me gustaría que nos explicaras un poco quién eres, qué has hecho y qué te relaciona con la tecnología blockchain ahora en este momento. Vale, primero voy a coger el micrófono porque me lo dejo aquí. Ah, genial. Bueno, pues sí, la verdad es que yo creo que hace ya 6 años, yo venía del sector de la automoción, he trabajado muchos años en el sector de la automoción, y hace 6 años, ¿no? Y a raíz de, digamos, de la formación que hice, que fue un máster, me di cuenta de que venía una transformación importante, ¿no? Y que realmente la tecnología iba a suponer una transformación en el sector. Hablábamos en aquel momento de temas como conectividad, conducción autónoma, todo el tema de los servicios de movilidad que estaban apareciendo. Y decidí hacer un cambio profesional, ¿no? Y entonces empecé en un proyecto muy interesante que se llama Carnet, que es un hub de innovación en temas de movilidad urbana, que en aquel momento colaborábamos con Volkswagen, SEAT, con la Universidad Politécnica de Cataluña y otros partners, digamos, relevantes del sector de la movilidad. Pero básicamente lo que hacíamos es buscar innovación, ¿no? Cómo innovar en un sector nuevo, en aquel momento, disruptivo para un sector tradicional como la automoción, que era el de la movilidad urbana, ¿no? Nuestra base siempre ha sido hacer proyectos de investigación, ¿no? Proyectos de investigación en colaboración. ¿Por qué? Porque los retos que vienen, las empresas no los pueden afrontar de manera, digamos, independiente, se tienen que afrontar a través de la colaboración, ¿no? Y entonces, la verdad es que hemos tenido éxito. Este proyecto nos ha permitido, digamos, conseguir otro proyecto interesante del que estoy ahora involucrado, que se llama el EIT Urban Mobility, que se presentó la semana pasada en Smart Cities. Es un gran proyecto europeo, uno de los proyectos más importantes de la Unión Europea en temas de movilidad urbana, en donde también se hace innovación, se hace educación, se invierte en startups, en nuevos modelos de negocio, porque lo que se pretende es que Europa gane competitividad y seamos más competitivos, ¿no? Y al final, pues, ¿por qué blockchain, no? Pues porque el blockchain va a ser una tecnología clave en la movilidad, ¿no? El sector de la movilidad es un sector en transformación, en donde vamos a ver cómo la cantidad de datos que se van a mover van a ser muy importantes. Hay diferentes agentes, ya lo sabéis, hay agentes privados, agentes públicos, que entre todos participarán y definirán los modelos de movilidad, y blockchain puede ser una herramienta de futuro. Y ahí luego os explicaré casos de uso que hemos trabajado sobre el tema de blockchain. Bueno, a mí me gustaría que explicaras algún caso de uso concreto ahora, antes de pasar al siguiente ponente. Es decir, ¿qué casos de uso estáis contemplando en el sector? Mira, por ejemplo,
te explico un poco cómo lanzamos esto. Al final lo que hicimos fue, nos dimos cuenta, queríamos hacer un proyecto de blockchain, pero nos dimos cuenta que necesitábamos un caso de uso sencillo para poder implementar, pero necesitamos tener a todos los stakeholders que hoy en día van a definir la movilidad, ¿no? Que son las empresas privadas y empresas públicas. Con lo cual, cogimos un grupo de trabajo bastante amplio, representativo, y lo que hicimos es formarlos en tecnología blockchain. Les dimos una formación básica, pero para ellos, para adquirir un nivel básico de entendimiento, y luego les pedimos que, en base a workshops que montábamos con ellos, nos definiesen casos de uso. Y, por ejemplo, nos han definido casos de usos, por ejemplo, como sabéis que hoy en día hay un montón de empresas de motosharing, ¿no? Para los turistas les es muy difícil acceder a este motosharing. ¿Por qué? Porque les piden un DNI, les piden un pasaporte, se tienen que loguear independientemente en cada una de las plataformas. Y pensamos que un caso de uso útil sería un single sign-off para muchas plataformas, ¿no? Usando la tecnología blockchain, ¿no? Luego, por ejemplo, un tema también muy importante y el que también creemos que tiene bastante recorrido. Sabéis que hay un concepto que se conoce como Mobility as a Service, que es que pagues por usar movilidad, las bicicletas, los coches compartidos y al final en estas plataformas se compartirán muchísimos datos, una cantidad de datos impresionante. Entonces, hay muy poca confianza en el tipo de datos que se comparten, ¿no? Entonces, creemos que la tecnología blockchain nos permitiría definir diferentes niveles de compartición de datos, desde lo que la administración pública va a requerir hasta lo que las empresas privadas entre ellas pueden compartir, por ejemplo, a la hora de hacer pagos, ¿no? O a la hora de compartir clientes. Esto es un caso de uso. Y otro caso de uso, por ejemplo, es el tema de los cargadores eléctricos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día de vehículo eléctrico. O sea, hoy en día vas con una tarjeta física, esa tarjeta física te da acceso a usar un cargador. Hoy en día, con la tecnología, de forma remota, podrías usar un cargador, reservar ese cargador, podrías hacer el pago y lo podrías hacer en multiplataforma, es decir, en diferentes operadores, tanto públicos como privados, de cargadores que ya existen hoy, pero que en el futuro se multiplicarán para poder desarrollar el vehículo eléctrico. Entonces, creemos que esto también es una manera que a través de blockchain se podría garantizar, digamos, una seguridad tanto para la propia empresa como para las empresas que quieran operar estos servicios, ¿no? ¿Todo esto son ideas o son proyectos que están llevándose a cabo o son proyectos ya implementados? O sea, ¿en qué estado estamos en este momento? Bueno, hemos hecho, como te he comentado, hemos hecho unos workshops, de ahí han salido 10 casos de uso, hemos hecho una categorización con todos los partners, tenemos administración pública, empresas privadas, y ahora hemos seleccionado, digamos, 4 casos de uso, que lo que queremos es hacer un pequeño piloto y probar la tecnología, ¿no? Y una vez probemos la tecnología y demostremos que funciona, creemos que lo podemos escalar, ¿no? Y para eso, digamos que a través de, en nuestro caso, que tenemos acceso a financiación europea, podemos escalar esto no solamente a nivel, digamos, de Barcelona, podemos escalarlo en otras ciudades, ¿no? Que también están interesadas en el uso de esta tecnología, ¿no? Bueno, muy interesante, muy interesante. Supongo que, claro, todas estas empresas que habéis invitado, ¿no? Estos stakeholders que habéis invitado a este workshop, son empresas que en algún momento tendrán que participar en esta implementación. Depende de qué caso, ¿no? Seguro, porque en nuestro campo, ¿no? En el que trabajamos nosotros, la movilidad... no se entiende una movilidad, ¿no? Es decir, hoy cualquier persona de aquí que se quiera mover de una manera tendrá que utilizar empresas públicas, que son el transporte público, y empresas privadas, ¿no? Y aquí, hoy en día, hay un tema muy importante, digamos, de confianza, ¿no? Que yo creo que es una de las bases por las que el blockchain nos puede ayudar, ¿no? Cuando no existe una confianza entre empresas que comparten información, y esto creemos que tenemos que involucrarlos. Y sobre todo luego hay un aspecto que es el aspecto de regulación, muy importante, que se tiene que tener en cuenta, ¿no? A la hora de, digamos, de implementar estas soluciones y escalarlas en ciudades, en operadores públicos. Es muy importante que entiendan la tecnología, que la puedan llegar a regular, esta tecnología, y en este aspecto pues hay que empezar por casos de uso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Dani. Marc,
empresario muy involucrado en el sector IoT desde hace muchos años, dinamizador también de la comunidad de Internet of Things de Barcelona, a lo mejor algunos le conocéis ya. ¿Cuál es tu trayectoria profesional y qué estás haciendo ahora? ¿Sí se me escucha? Sí, ¿no? Básicamente ahora soy empresario, tengo una empresa, ayudamos a empresas a conectar cosas a Internet. ¿Qué significa esto? Cuando quieres conectar un objeto a Internet, un objeto físico, básicamente aparte de la electrónica que necesitas conectarlo mediante una operadora o mediante redes de comunicación. Y finalmente, algo que muchas empresas olvidan o ignoran es que tienen que hacer algo con esos datos, ¿no? Nosotros les ayudamos a almacenar esos datos, a analizarlos y visualizarlos de forma muy simple. Muy bien. ¿Nos podrías contar algún caso en los que la tecnología blockchain ha aportado valor? Vale. Claro, la empresa la fundamos en 2013, en 2014 empezamos a tener los primeros clientes y sí que es cierto que hace un par o tres de años pues, se escucha, ¿no?, el concepto de blockchain. Hasta el año pasado no empezamos un proyecto de blockchain, o sea, han pasado ya muchos años y fue un poco para testear. Empezamos con un proyecto del mundo del café de alta especialidad. Eso significa hay un 1% del café que se fabrica en el mundo que es de alta especialidad. Significa que los sacos que vienen de los países donde se fabrican llevan el nombre de la persona que ha recogido las cerezas, ¿no?, del café. No es el anuncio de Nescafé, ¿no?, que es completamente fake, ¿vale? Pero es muy parecido a eso. Son familias que gestionan pues, pequeñas plantaciones de café y que se juntan entre varias familias y proporcionan este super café de alta especialidad. Básicamente, yo no me gusta el café, pero bueno, es un tema muy interesante. El café es súper científico. Hay una fórmula matemática para hacer el espresso perfecto, ¿vale? Quien esté interesado, en Amazon hay un libro de 80 euros que ha hecho Nespresso, donde hay toda la ciencia del café, ¿vale? Bueno, hay otros lugares donde conseguirlo, pero es importante saber que es muy científico el café. Entonces hay un índice de calidad de café y es súper científico. Por lo tanto, lo que tratamos con este proyecto es, sobre todo en este tipo de café, donde es muy importante entender qué calidad tiene el café, poder digitalizar el índice de calidad de café. Con eso lo que hicimos un pequeño piloto donde lo que se proponía era desde el campo hasta la máquina de café, que también están conectadas, poder llegar a predecir cuando te bebes un café, pues qué calidad ha tenido este café desde el origen hasta tu taza de café y de alguna forma poder, en lugar de dar propina al camarero, ¿no?, darle propina a la persona que ha recogido y ha plantado, ¿no?, ese café. Ese era el objetivo del proyecto. Muy interesante. ¿Qué pasó con ese proyecto? Bueno, está ahí en marcha. ¿Está en marcha? Sí, sí. ¿En qué estadio se encuentra? ¿Qué habéis...? Está en desarrollo ahora mismo. Pero lo que demuestra es, bueno, claro, aquí hay muchos stakeholders en el workflow, ¿no?, del café y vimos pues que obviamente hay mucha confianza. Se tiene que entender que son familias, ¿no? Al final son miles de personas en el mundo que plantan este tipo de café y lo que nos comentaban, ¿no?, los distribuidores en medio es que para ellos lo importante no es la confianza que tienen con estas familias, ¿no? Cosa que era un poco extraño, ¿no?, decir que se introducía la tecnología blockchain para poder controlar la desconfianza, ¿no? Pero bueno, estamos en este camino. Y otro proyecto que estamos haciendo ahora mismo de blockchain es en logística, ¿no? Una de nuestras especialidades, ¿no?, donde estamos trabajando más ahora mismo es en logística. Una de las cosas que pasa en logística básicamente es que las empresas, ¿no?, los camiones de logística van a la peseta, ya no van al euro, o sea, van a coste casi, y firman unos SLAs muy estrictos con sus clientes. A día de hoy la mayoría de nuestros clientes nos dicen, sí, nuestro proveedor de logística cumple los SLAs. ¿Y cómo lo sabes? No, nos da unos papelitos que... vale, no hay problema. Entonces, analizamos vuestro tráfico, ¿no?, conectamos todos sus palets
y entonces empiezan a ver que su proveedor de logística no cumple ni por asomo, ¿no?, los SLAs que los papelitos que les entregaban a final de mes decía que sí que cumplían, ¿no? Wow. Entonces, lo que estamos empezando a trabajar ahora es un sistema de blockchain para digitalizar esos contratos y estos SLAs para ver pues, bueno, si se cumplen o no se cumplen los SLAs que están firmados por contrato y bueno, cómo poder ayudar a las empresas de logística a cumplir esos SLAs y a mejorar operativamente, ¿no?, sus operaciones, a ser más eficientes. Es decir, qué curioso, ¿no? Hasta que no ponéis sensores en toda la cadena de transporte no hay manera, ¿no? Porque muchas de las veces dicen, bueno, pero la tecnología resuelve un tema de confianza, pero si lo hemos estado haciendo así toda la vida, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos, no? Pues este es un caso que viene a sacar a la luz que... Bueno, el mundo de la logística es muy complicado. Sí. Sí. Es bastante mágico hacer un clic y al día siguiente recibir un paquete en casa, es bastante mágico. Ya. Para no contar de otros proyectos donde la gente compra teléfonos y recibe piedras en lugar de teléfonos. Ya. Estamos trabajando con empresas americanas también que tienen estos problemas. Wow. Por ejemplo. Claro. Bueno, luego nos explicas un poquito más. David, sí. Emprendedor, profesor... Hola. El mío, hola. Vale, sí. Genial. Buenas. Emprendedor, profesor, muy involucrado en el sector de IoT, también en el de blockchain, investigador en Funditech, Startup Advisor, es decir, un montón de sombreros. Vale. Cuéntanos, no sé si a qué te dedicas, porque ya... sino en qué proyectos estás involucrado y en qué andas, ¿no? Vale, ¿Qué te relaciona con la tecnología? Entiendo que todos entendemos bien lo que es el IoT, lo que busca hacer, el impacto que puede tener o está teniendo, y blockchain también, ¿no? Vale, veo que más o menos dicen que sí. Básicamente lo que nosotros hacemos desde Funditech es investigar con financiación pública. Somos un centro tecnológico, entonces, bueno, nos nutrimos mucho de financiación pública y hay que entender que, bueno, en la financiación pública hay una agenda que está muy marcada por el sector público. En los H2020 están todos los tópicos, ¿no?, que determinan cuáles son las problemáticas que la Unión Europea identifica. Entonces, nosotros sobre eso, yo en particular también estudio de dónde viene, cómo bueno, los consejos asesores que tiene la Unión Europea, las plataformas, los lobbies que hay. ¿Por qué ponen tantos millones de pronto, ¿no?, en investigación pura de blockchain? Hay tópicos puros de investigación en blockchain, nada más. Y después hay otros que son convención directa a blockchain, ¿no? Queremos investigar sobre la aplicabilidad y el impacto que tiene blockchain en un proceso o en un conjunto de procesos. O no te lo dicen, ¿no? Y dicen, necesitamos... Y uno de los ejemplos es reducir los desperdicios alimenticios durante la cadena de valor, ¿sí? Entonces, para reducir los desperdicios en la cadena de valor, uno de los estudios que nosotros hacemos en determinadas cadenas de valor, en casos de uso, porque son en principio todas diferentes, ¿qué valor tiene el dato para entender por qué se desperdicia la comida? Y yo soy de la iglesia que el dato lo es todo, ¿no? Tiene que ser un dato de calidad, claro. Entonces, el dato lo es todo. Entonces, ¿cómo nosotros recopilamos datos, entendemos esos datos entre toda la cadena de valor? Y creo que lo vienen diciendo los dos muy claro, ¿no? El problema de la desconfianza, bajo qué condiciones voy a compartir datos. Y algo que hablábamos antes es que el blockchain, con o sin IoT, ¿no? El IoT es al final un punto de captura del dato, viene a resolver un problema humano, que es la desconfianza. Si todos nosotros confiáramos por naturaleza, el blockchain nunca hubiera aparecido. Pero es que las contraseñas tampoco, y la criptografía tampoco. Por naturaleza no miraríamos a otro lado, que no es lo que nos incumbe. Entonces, cuando nosotros queremos resolver los problemas de desconfianza y cómo construimos todos esos problemas, todos esos procesos complejos, ¿no? La logística, complejísimo, y evitar la desconfianza, ¿no? ¿Cómo nos vamos a hacer estas cosas entre nosotros? Que al final lo hacemos como individuos también, vamos, ¿no? Como individuos, desde cualquier posición a nivel país, nacionalismo, bueno, a nivel empresarial se diseñan sistemas basados en la desconfianza, en que yo no confío en los otros. Y eso hace que las cosas funcionen, sí, escalan también, pero también traen aparejados, junto con todo esto, problemas, ¿no? Y como con la edad, cuando somos chiquitos, problemas chiquitos, cuando somos grandes, problemas grandes.
Y la desconfianza trae problemas muy grandes, al punto de que hay una automotriz alemana que en su proceso de cadena de suministro tiene 48% de incidencias. Está estudiado y básicamente hay agujeros negros que no se sabe qué hay, pero se entiende que es un problema de datos. Es un problema de datos de cómo se interconectan todos los sistemas, ¿no? Los que están con sistemas, porque después te das cuenta que hay algunos que no tienen, que no saben lo que es la nube y trabajan con planillas de Excel y no tienen ERP. Y dices, vamos a ponerte un API para mirar un smart contract. Y resulta que el proceso de transformación digital en algunas partes de la cadena es muy precario. Y todo eso genera inmadurez de pronto, ¿no? Es un signo de inmadurez. Entonces, bueno, el IoT al final es un punto de captura. Si yo dentro de ese proceso, para tratar de mitigar los problemas de desconfianza, ¿no?, propios de humanos que transferimos a los sistemas, las organizaciones, los procesos, tenemos que confiar en el dato, ¿no? Entonces, nosotros también estudiamos, de hecho es un poco mi especialidad, es entender cómo capturamos un dato de una máquina y podemos todos confiar en ese dato y no discutir, ¿no? Suprimimos la desconfianza. No la vamos a tratar de mitigar, vamos a suprimirla. Vamos a crear un sistema lo suficientemente seguro como para que nadie pueda decir que ese dato no es real. Ese dato va a ser la realidad. Claro, y siempre está ahí. ¿Quién lo controla, no? Es que la idea es que no se controle, que sea autogobernable. Y bueno, para poder alcanzar esto hay muchos desafíos. Cada caso de uso, cada naturaleza de dato, cómo es, de dónde viene, tiene su propio estudio. ¿Cómo vas a hacer para generar de ese dato una verdad? Y comentando, por ejemplo, con Marc antes, el tema del café es a través del propio consenso. Una de las maneras de tomar el dato de un dispositivo IoT y elevarlo como verdad es hacer un consenso de esos datos que provengan de diferentes lugares. Entonces, si nosotros juntamos todos los informes meteorológicos, todo el Open Data que hay, juntamos todos los sensores de IoT, me estoy exagerando, pero bueno, juntamos una cantidad suficiente para llegar a ese valor, podríamos decir todos. Yo no voy a decidir si llovió o no llovió, o si sucedió algo o no sucedió en base a un dato, sino a un conjunto de datos que van a ser analizados. Entonces, si de pronto me sale que en 100 hectáreas llovió y justo en el medio hubo que no, da que no, ¿no? Y eso es algo que nosotros computacionalmente lo podemos hacer. Y después, claro, vienen los que se llaman las máquinas oráculos, es cómo yo voy a ir a buscar datos, a datos abiertos, al Open Data, o a datos que están produciendo un dispositivo de IoT que es capaz de transaccionar en un data marketplace. Eso, bueno, muy pocos centavos, es una cuestión de oferta y demanda, pero poder transaccionar, ¿no? Y cuando hablamos de las máquinas como entidades únicas, los dispositivos que transaccionan y cobran por un dato que generan en un mercado abierto, bueno, estamos hablando de esto, ¿no? Cómo crear un consenso y decir esto fue lo que sucedió. Entonces, cuando nosotros podemos llegar a ese nivel, quiere decir que podemos elevar el dato y construir los procesos de otra manera. Y una de las cosas que, por ejemplo, se espera casi utópicamente que suceda es suprimir los litigios judiciales en el problema logístico. Porque se corta una cadena de frío, ¿vale? Se degrada la mercadería, alguien pierde dinero, eso está asegurado, la aseguradora hará su investigación, paga, toma la potestad de hacerse cargo de ese daño y va a salir a buscar contra toda la cadena de suministro a ver quién le cortó, ¿no?, al reefer la energía. Y se echó a perder, no sé, un producto de la industria farmacéutica. Si nosotros logramos sensorizar eso y tener un dato a nivel de realidad y verdad, entonces se suprime el proceso de resolver un problema. Está acá. Es un dato contra otro, la culpa la tuvo él, si fui yo, perdón, pago, punto. Entonces implica una transformación a un nivel bastante profundo, ¿no?, la utilización del blockchain, porque creo que viene de esto, de cómo tratamos de compensar esa desconfianza tan natural. Y bueno, casos de uso, cortito esto, conectar toda la cadena de valor para entender cómo se produce el desperdicio. Mucho desperdicio, si tiene datos certificados asociados, los podés utilizar para otra industria, ¿sí? Un alimento que es para destino humano, que no llega a tener ciertas condiciones, cierto alimento, bajo ciertas condiciones, se puede utilizar para alimento animal. Pero para vos lograr eso necesitas tener un conjunto de datos, una intercomunicación entre todo este ecosistema y sobre todo ganas de colaborar. Y ahí es el punto, ¿no? La desconfianza, vamos a colaborar.
vamos a competir, la competición, vamos a cooperar entre los competidores para hacer un win-win y hacer procesos muy ineficientes, muy eficientes. Y esto lo podemos llevar, economía circular, lo mismo. Esto, de hecho, el Zero Waste también tiene que ver con economía circular, infraestructura crítica, seguridad, ¿no? Porque una vez que vos elevás el dato de un dispositivo a un nivel de decir es verdad, también puedes hacer otras cosas, o sea, muchas cosas. Todos los casos de uso que ellos comentaban viene de esta condición. ¿Y cómo haces para que el dispositivo IoT, ¿no? O cómo generas este consenso, certificás ese dato? Bueno, eso es un poco lo que investigamos. O sea, no es solo cultural el reto, sino también de infraestructura, ¿no? Hay que poner la infraestructura para recoger esos datos necesaria en cada caso de uso, ¿no? Sí, sí. Para poder... Y casi que te diría que tiene un impacto en el hardware, por lo que la industria del IoT está despegando y nosotros ya estamos pensando cómo va a ser la próxima ola. Cuando todos esos, no todos, ¿no? Todos los dispositivos IoT que estén asociados a la captura de un dato que es protagonista de un proceso conflictivo entre muchas empresas que es ineficiente, ¿no? Y ineficiencia para mí es huella de carbono y no es futuro. Acabas de decir una cosa muy interesante, ¿no? Dices, bueno, por un lado los de IoT están despegando, ¿no? Y sí. Ahí, ¿cuándo nos vamos a encontrar? ¿Cuándo nos vamos a encontrar entre blockchain y ya se infraestructura o sea, conectada? Ellos ¿no? han comentado casos de uso que en una etapa temprana, inmadura de mercado, donde se prueba, donde se experimenta, pero ya hay un encuentro. Y yo creo que para una adopción a otro nivel tiene que ver con una cuestión legal, ¿no? El marco jurídico. Porque al final vivimos en el Estado de Derecho y es el Estado de Derecho que va a determinar qué es desconfianza y qué es confianza y qué es verdad y qué no lo es. No hay todo un proceso judicial de presentar pruebas. Cuando hablamos de elevar ese dato, es valor probatorio a nivel judicial, esa es la definición, ¿no? Nos movemos en el marco de la ley, entonces, si somos capaces de lograr una tecnología de hardware, software, comunicación y todo lo que sea necesario que garantice el valor probatorio del dato que genera un dispositivo IoT, entonces alcanzamos lo que comentaba antes. Pero se necesitan muchas cosas. El sector público, el business case, ¿no? Un costo-beneficio que sea... Seguimos viviendo en un estado capitalista donde tiene que haber ganancias, donde tiene que haber un costo-beneficio razonable. Vivimos en un estado de derecho, un sector público que regula. Entonces hay varios actores. La propia tecnología que pueda cumplir lo que se propone cumplir. Sí. Muy interesante tu visión, David. Sergi, buenas tardes. Desarrollador tecnológico, creo que eres la persona más técnica aquí, aunque sí que son ingenieros, ¿no? Venís de las ingenierías. Tú eres programador. Sí, yo soy programador, soy ingeniero informático desde hace 20 años y ahora soy desarrollador blockchain puramente, o sea, de IoT. Ellos son los expertos, yo lo conozco indirectamente porque, aparte de porque la tecnología me interesa y que es un sector interesante, porque también a través de la empresa pues también tocamos cosas de clientes que utilizan IoT. ¿Qué hacéis exactamente? O sea, yo soy desarrollador blockchain en Gelrida, que es una empresa que es la empresa que está detrás de dos plataformas blockchain, que son Ardor y NXT, NXT, que son plataformas blockchain que llevan un buen tiempo funcionando, y yo soy desarrollador del core, del producto en sí. O sea, mi trabajo es desarrollar pues nuevas funcionalidades, corregir errores, mejorar funcionalidades existentes del propio software que corre la blockchain. Por tanto, yo directamente no hago aplicaciones que corran sobre la blockchain, sino que hago la blockchain, ¿no? Pero, claro, por supuesto, tengo contacto con un montón de proyectos y clientes que sí que hacen este tipo de aplicaciones. ¿Qué nos puedes explicar de cosas recientes? Sí, nosotros tenemos en la empresa un cliente que no puedo dar datos, pero tampoco son relevantes para el ejemplo, de IoT, que ya existe, es una empresa que ya existe, que tiene que ver con sensores. Me ha parecido muy interesante lo que han explicado, que tiene que ver con sensores y con datos. Y yo, con lo poco que conozco yo de IoT, veo que es una cosa muy central, ¿no? de IoT, el tema de la recogida de datos, y además tiene que ver con la confianza.
como decía David ahora, ¿no? Es decir, es una empresa que ya está funcionando, que tiene infraestructuras físicas donde se recogen datos con sensores y, por tanto, hay varias empresas que tienen que trabajar con estos datos, mantenimiento y demás, y, por tanto, pues hay esta confianza en que estos datos pues no se manipulen, sean correctos. Pues hay que hacer un mantenimiento preventivo a veces, y lo has hecho bien, SLAs y ese tipo de cosas. Y luego también puede haber incluso terceros, ¿no? Auditorías si ha habido algún problema o si hay una auditoría de manera regular. Entonces, toda esta información que ya tienen ahora lo que quieren hacer ellos es, aprovechando tecnología blockchain, es un poco garantizar que esos datos no se hayan manipulado, no se hayan alterado. Al fin y al cabo, seguro que ya conocéis un poco de qué va blockchain, pero al final lo que nos proporciona blockchain es ese registro de datos o de transacciones que le llamamos los técnicos, en el cual vamos guardando toda la información, porque es la única manera, si no te fías de nadie, porque al final blockchain es no confiar en nadie y, por tanto, tú lo verificas todo, tú lo tienes que revisar todo. La única manera de hacer eso es tener todos los datos, ¿de acuerdo? Y cada uno los mira todos y los revisa todos. Aprovechando esa tecnología, que es lo que se le llama el ledger en inglés, ¿no? Que es inmutable, podemos poner datos en la blockchain que quedarán marcados en el tiempo, y de esa manera cualquiera puede verificar que esos datos estaban ahí y no han sido alterados. Entonces, en el caso concreto de este proyecto de recogida de sensores, que, como digo, ya existe, ya estos sensores ya están funcionando, ya están recogiendo datos, solo quieren añadir esta como un notario perfecto, ¿no? Que te puede garantizar que esos datos se recogieron ese día, y una vez recogidos y puestos ya no se han alterado y demás. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues nosotros les estamos echando una mano en este aspecto para, en los propios sensores, si es posible, porque también ha comentado alguien el tema del hardware y lo que viene después, en los propios sensores capturar esos datos y ponerlos en la blockchain. Claro, hacer eso directamente no se puede de momento, porque poner datos en la blockchain no es costoso, o sea, tanto en coste no el coste económico, sino también el coste de espacio y demás. Y, por tanto, lo que proponemos nosotros es una solución híbrida en la cual lo que hacemos es coger paquetes de datos, cada X paquetes de estos sensores, porque hay muchísimos, cada 1000 o cada 10.000 o cada 5 minutos, esto como lo quieran hacer. Hacemos una función de hash, y perdonad que me sale la vena de profesor y me pongo aquí a hablar de cosas más técnicas, pero básicamente guardamos como una especie de firma que, sin guardar todos los datos, de manera que luego las empresas que pueden acceder a estos datos ya estarán guardados donde siempre han estado guardados, en alguna base de datos, pueden verificar de manera independiente que aquellos datos que luego están viendo, vuelven a hacer la función, vuelven a comprobar en la blockchain y saben que aquellos datos no han sido alterados y que eran concretos de aquella marca de tiempo concreta, ¿no? Puede hacerlo cualquiera de las empresas involucradas, o puede ser una auditoría o algún tema de estos, ¿no? Entonces, nosotros les estamos echando una mano en esta parte porque, lo que decíamos, los problemas técnicos aquí ya de blockchain, que es lo que conozco yo más, no es sencillo hacer esta transición entre los sensores que hasta ahora se recogen con su infraestructura técnica y meterlo en la blockchain, porque decía, pues hay que hacerlo por partes y demás. Normalmente, y en este caso, estos sensores no tienen una capacidad de computación alta, con lo cual le puedes añadir un software de blockchain donde puedas meter datos, con lo cual optamos por una solución en la que físicamente están agrupados como en grupos, ¿no? Entonces, utilizando un concepto que a lo mejor habéis escuchado, se llama Edge Computing, que es computación como en el límite o en el borde, donde tú pones como un router inteligente o algo así. Puedes poner ahí un software que, al pasar los datos, los recoge, los manipula y hace esta inserción en la blockchain, ¿no? Entonces, nosotros, pues, por ejemplo, como que nuestra tecnología tiene una de las ventajas, es que está escrita en Java y es fácil de ejecutar en cualquier plataforma, y de hecho ahora hemos sacado una versión que corre en un móvil, en Android. Hay muchos dispositivos IoT que son Android, y por tanto ahí tenemos fácil para hacer ese salto. Y bueno, yo creo que es un caso de uso que además que es muy interesante
y que lo que me ha sorprendido mucho es lo que es muy afín a todo lo que han comentado los compañeros, ¿no? Que al final es los datos y esa veracidad de los datos, ¿no? Faltaría el punto interesante que ha dicho David, que me ha parecido, que es desde que se genera el dato hasta que se guarda, que no se manipule, pero eso ya es un problema bastante más complicado de resolver. Bueno, eso es lo que buscamos. Estáis en ello. Perfecto. Claro, la veracidad del dato, ¿no? Sí. Bueno, vais pensando preguntas. Yo voy a lanzarles una pregunta a cada uno de ellos y abrimos un poco la conversación. Aquí tenemos un micrófono por aquí, o sea que, ¿vale? Lo vamos moviendo. Bueno, todos venís a decir un poco lo mismo hacia la dirección de que existen algunos problemas todavía que resolver, ¿no? Dani, ¿cuáles son los problemas que tú ves en el sector de movilidad? ¿Cuáles son los sí, Yo creo las limitaciones? yo creo que la formación. O sea, vamos a una movilidad donde al final se van a tener que procesar muchísimos datos que hoy en día existen, otros que no existen y que aparecerán. Y sobre todo creo que hace falta mucha formación, porque yo creo que lo que nos dimos cuenta, ¿no?, es que un poco esto del blockchain es como Matrix, ¿no? O sea, estamos Matrix, el mundo normal, y luego hay un mundo en paralelo que la mayoría de personas no entienden ni igual nunca entenderán, y que es ese blockchain, ¿no? Entonces, cuando intentas implementar o analizar un caso de uso, el interlocutor tiene que entender algo. Tiene que entender realmente esa tecnología, qué ventajas tiene, pero muchas veces incluso el nivel de, digamos, de definir qué datos le hacen falta, cómo se tienen que generar esos datos, qué calidad tiene que tener el dato, todavía no se tiene. Entonces yo creo que hay que invertir en formación, ¿no? O sea, cada vez tendremos empresas, administraciones públicas que trabajarán más con datos, necesitamos más expertos en datos para que al final las implementaciones se puedan realizar, ¿no? Y puedan entender, porque al final nosotros que trabajamos mucho con administración pública, tendrán que sacar concursos públicos, que se entiendan estos pliegos de condiciones, que se busca, que se quiere hacer, y para esto queda mucho. Entonces necesitamos invertir en formación. Marc, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en parte estoy de acuerdo, hace falta formación, pero por otro lado, a las empresas no les interesa qué tecnología hay detrás. A nadie le importa qué base de datos usa SAP, ¿no? O qué base de datos usa Microsoft Dynamics. Es irrelevante para ellos, ¿no? Cómo hacen transacciones entre ellas las bases de datos. Yo creo que es interesante. Me da un poco de miedo, me recordaba un poco, en lugar de Matrix, me recordaba, no sé si habéis visto el capítulo de Black Mirror, creo que es temporada 3.1, de la red social, ¿no? De que le van restando puntos porque conduce mal. Sí, sí. Me da un poco la sensación que estamos en ¿no? Que nos estás describiendo este escenario. Pero bueno, no quiero machacar más tu historia. Nosotros lo que vemos básicamente en IoT, para comentar también lo que decía el compañero, estamos trabajando con... Ahora, por ejemplo, el otro día estaba en Singapur y estábamos jugando con un tracker que cuesta $1. El bill of material y la fabricación y todo es $1. Tiene un bit, ¿vale? O sea, la memoria es de un bit, ¿vale? Entonces puede mandar 2 mensajes. O sea, edge computing o lo que quieras, no, ¿vale? Y la encriptación de un bit, tienes un 50% de posibilidades de desencriptarlo, ¿vale? Entonces, es muy complicado. Estamos trabajando con empresas que tienen procesadores de 8 bits, no pueden hacer encriptación, ni mucho. Android, no he visto nada, ni nadie que use Android en IoT en 7 años. Ya me contarás qué empresa es. A no ser que sea algo más avanzado, ¿no? Estilo Google con el Nest, que han intentado meter algún tipo de Android ahí pero han fracasado. Pero lo que sí que vemos es que, bueno, los peligros de seguridad, ¿no? Que dices, no, yo te garantizo que el dato es inmutable en el cloud, ¿no? Ok, pero bueno, ¿no? Hablábamos antes del ejemplo de café, no va a llover, pues todas las familias meten un paraguas encima del sensor de lluvia, ¿no? Y quizás es uno o quizás es
N personas que lo hacen Sí, en paralelo sí. y entonces la máquina oráculo esta empieza a tener problemas de, Sí, claro, de qué es cierto o qué es falso, ¿no? Entonces ahí empieza a ver, donde vemos nosotros el peligro en IoT es cómo certificar, ¿no?, que una máquina está diciendo la verdad, ¿no? Y sí que existen certificaciones de ese termómetro está certificado por Balanzas. X o la Un balanza. clásico, ¿no? Las balanzas certificadas en la industria farmacéutica. Si se equivocan en un milímetro, la lían parda. Exacto, Claro. es relevante. Entonces, Sí. yo creo que ahí habrá un punto importante. Y luego, punto que veo relevante, ¿no?, es la escalabilidad de los sistemas, ¿no? No hemos visto aún un sistema suficientemente maduro, ¿no? Tenemos clientes que hasta el día de hoy ya sin blockchain ya tienen problemas ¿no? Nos dicen, no, queremos una copia de todo lo que estamos generando. Entonces, al cabo de una hora nos dicen, para, porque no podemos asumirlo, ¿no? Y solo les hemos enviado una hora de esos datos. Wow. Entonces, ahora estamos haciendo un proyecto, ¿no?, de blockchain que comentaba, con 200 dispositivos y era inviable, ¿no? Entonces, es ver, ok, si 200 dispositivos te mandan en tiempo real datos, ya, o sea, la escalabilidad empieza a ser complicada, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, ¿no?, que si se quiere usar esto en producción, realmente escale como hoy escala, ¿no?, los sistemas en el cloud, que ya empiezan a estar maduros, cloud computing ya empieza a ser productos que se venden, ¿no? ¿Cómo llegar, ¿no?, a tener algo así que pueda ser realmente productizable, llevada a producción y que escale al igual que escalan, ¿no?, los productos IoT. David, te Yo estás no tengo riendo. idea, por eso hago investigación. Estoy tratando de descubrir a ver qué es. Yo creo que, a ver, la mayor limitación es todo. O sea, está todo verde. En general, ¿no? O inmaduro, no vamos a decir verde, pues ya estamos dándole como un nivel de madurez, ¿no? Es una falta de madurez. Falta de madurez en nivel de digitalización de las empresas, la transformación digital. Quienes nos dedicamos a esto estamos muy viciados, tenemos un sesgo muy, muy importante porque estamos todo el tiempo rodeados de tecnología y es que yo voy a visitar una empresa y lo mínimo que espero tener es ¿no? Y resulta que usan Excel, no tienen ERP, CRM usan una versión gratuita. Es mucho esto, ¿eh? O sea, las grandes empresas sí están muy digitalizadas, las enterprise, las grandes. Pero creo que es un estado de inmadurez general. Es inmadurez de la tecnología, es inmadurez de los casos de uso, es inmadurez del marco regulatorio. Para mí es importantísimo. ¿Hablas a nivel europeo o que para entender un poco? Yo creo que el nivel europeo a visión. nivel regulatorio es la punta de lanza del blockchain a nivel mundial. Creo que Alastre es un caso, ¿no? Cómo se coordinan. Hay una intención a nivel europeo de coordinar esfuerzos. Es eso, al final, la Unión Europea. Y blockchain es el ejemplo, creo que más intrascendental de todo lo que se puede hacer, el euro mismo. Entonces, creo que da un marco muy interesante porque, de hecho, en los proyectos europeos hay una parte de policy que tiene que ver con decir, bueno, ¿y cómo me ayuda a mí esto a regularlo? No es simplemente que me pones 4 cositas, me la enchufás y anda o no anda, sino es cómo me vas a transferir ese conocimiento a mí, Comisión Europea, para entender la regulación que tengo que sacar sobre esto. Porque uno habla de blockchain, ¿y qué es blockchain? Blockchain para mí es un concepto que tiene que ver con la desconfianza. Pero es que hay muchas tecnologías. Es permisionado, es público. Es que yo hago investigaciones porque hay experiencias varias. La respuesta para poder alcanzar la meta, no se sabe cuál es la respuesta. No se sabe si es híbrido, hay enfoques híbridos, ¿no? La operación más pequeñita, tal, la hago en un permisionado porque, bueno, controlo un poquito más y después hago un registro en algo público, supongo que puede ser Ethereum, igual mañana dicen, Ethereum, nada, marco regulatorio, Ethereum no sirve para nada. ¿Y qué haces? Digo, es que no, hasta que no se pronuncie. ¿Y cómo se pronuncian? Bueno, se pronuncian a partir de la financiación de los proyectos que dicen blockchain, particularmente, no lo dicen y te dicen que hay un problema de datos, te dicen cuál es el problema y vos propones resolverlo a través del análisis de datos. Bueno, entonces digo, está todo un poco inmaduro. Todo bastante inmaduro. Sí. Pero no quiere decir que no se pueda... es natural. Digo, es necesario que se encuentre el problema
para encontrar la solución. No hay que chocarse ¿A cuántos años vista? No tengo idea. Estamos sé. hablando. Es, Vamos, es futurología. Una cifra. Ya han empezado a pronunciar, hubo un real decreto que no se pudiera utilizar una tecnología blockchain para manejar identidades, salió hace, no sé si alguien tiene el dato, unas 3-4 semanas, ¿no? Pero por otro lado hubo algo que decían que se podía utilizar un hash para corroborar, ¿no? Una llave, no se asumía que la curva elíptica simétrica tenía un cierto valor probatorio. Bueno, se empieza a hablar, ¿no? Se empieza a hablar. Yo creo que en unos mínimo, 5 años, mínimo. ¿Por qué? Porque también entiendan que hay muchos proyectos europeos. Los proyectos europeos dependen, ¿no? Pero los que conglomeran temas blockchain que nos interesan para avanzar son entre 36 y 48 meses de duración. O sea que hoy financio y en 48 meses promedio, vamos a poner, voy a tener un resultado que para medir esa inversión, ese esfuerzo, esa investigación. 36, 48 meses. Entonces, claro, cuando uno piensa el horizonte de planeamiento de un marco regulatorio para elevar a valor probatorio datos de IoT con blockchain o sin blockchain o un DLT, porque decíamos hay un montón, es que hay un montón. Está IOTA, ¿no? Que tiene ahí sus historias, que está diseñado para el IoT. Es open source. Es que hay otro que no es open source, ¿no? Y está ahí, es privado, y licencia en su tecnología, y si no funciona muy bien, yo no sé cómo funciona, no pague. Entonces, pero es general, ¿no? Digo, todo está verde. Inmaduro, perdón. Bueno, también está inmaduro porque es muy difícil no cuestionar el uso de blockchain contra el uso de una base de datos estándar, ¿no? Sí. Entonces, sí, bueno, no hay un caso de uso que digas, este es el caso de uso que nos obliga a usar blockchain versus un MySQL de turno. Los casos de uso son teóricos, entonces en términos teóricos sí. Yo creo que en términos teóricos sí está claro. A ver, yo me pongo a tratar de entender cómo dice la Unión Europea, dice, vamos a financiar con 16 millones este proyecto. ¿Por qué? Yo estoy curioso, ¿no? Digo, ¿por qué? ¿Por qué no menos? ¿Por qué no más? ¿Cómo se toman esas decisiones? Y al final de esas decisiones hay comités, se nutren, está el observatorio y se dedican, bien o mal, no vamos a hacer una crítica de valor porque no podemos, digo, no sé, es muy difícil, si lo hacen bien o mal, pero tienen su mecanismo de captura de datos, de análisis de información para transformar esto en un conocimiento que digan, bueno, vale, creo que acá hay un caso de uso claro, ¿no? Dice cybersecurity porque nosotros también aplicamos el blockchain a la ciberseguridad. ¿Qué pasa cuando ya no es la seguridad de un cargamento o el estado de un cargamento lo que queremos medir, sino es el estado de agua de la ciudad de Barcelona, ¿no? Entonces hay temas de infraestructura crítica, de datos, de consenso de datos que va midiendo la calidad del agua a lo largo de toda la red, que vos tenés que confiar, porque claro, Aguas de Barcelona eso es la opera, pero como le metan un vertido, vamos a ver qué pasa. Entonces, es muy sensible el dato que genera una infraestructura crítica. Y trasciende el interés, y es el agua, en serio, o sea, es grave. Atacan la red de agua a ver cómo se entera todo en tiempo real, todo el mundo, de que no tienen que tomar agua. Pero blockchain no soluciona esto. No lo soluciona. Podría ser una herramienta que contribuya a encontrar una solución. Sobre todo viene de algo que es anterior a blockchain que mencionaban, es decir, el gasto energético, ¿no? Cómo resolvés el problema de IoT. Bueno, ahí, por eso creo que se va a tener que hacer, va a venir una ola en unos años. Y es todo exponencial, ¿no? Vivimos en una era exponencial, todo avanza exponencial, crecemos exponencialmente, la población en Europa, África, América Latina ya se tiran para arriba. Y si como los chinos levantaron, ¿no? Lo de un solo hijo, vamos, es que en 30 años tenemos un problema. La cantidad de gente que va a haber en la Tierra ya está siendo un problema. Porque los sistemas son ineficientes, el sistema de producción de alimentos, lo de la carne mechada y la difteria, es que no se sabía cómo frenarlo si no era diciendo quién lo tiene. No había trazabilidad y hay muchos proyectos europeos con la trazabilidad y que tiene que ver con todo lo que nos metemos al cuerpo, la parte de farma. Entonces, el IoT, por eso se investiga.
No toda la investigación igual viene de un centro tecnológico, una universidad y financiado. Ustedes también de pronto hacen investigación. Tenemos un problema, hay un caso de uso, un cliente que paga, vamos a investigar en el desarrollo, vamos a resolver. Eso es también, digamos, es investigación. Yo lo hago a título oficial, somos un centro de esto. Pero sí, me enrollé un poco. Está todo bien. Pero, sí. Sergi, Yo sí que coincido con Daniel con el tema de la formación, porque en la empresa eso lo vemos mucho, ¿no? O sea, nosotros desde el punto de vista blockchain, aunque nosotros no hacemos soluciones, pero nos vienen muchas empresas a preguntarnos cómo pueden aplicar y demás, y la gran mayoría no saben exactamente qué es blockchain. Entonces el primer paso siempre es explicarles qué es blockchain, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué tiene sentido hacer, sobre todo, y qué no tiene ningún sentido hacer, ¿no? Con lo cual yo creo que la formación sí que es muy importante, que supongo que esto al final es endémico de tecnologías que son pues, muy punteras y nuevas. O sea, Estáis evangelizando. Sí. Sí, se puede decir así en cierta manera. Porque tú eres formador también dentro. También soy de formador o esa- profesor, sí. Profesor hace muchos años, de blockchain hace menos, porque no existía cuando empecé, pero sí, también hago formación en la empresa y formación en la universidad y demás. Que la formación de la universidad es más genérica de blockchain, pero también hay pues, un máster en la UPC de blockchain que hay pues, mucho interés, mucha gente que le interesa la tecnología. Yo me gustaría aportar algo al tema de la formación. Sí, es necesario, creo que la formación, la educación es la salida, ¿no? En todos los ámbitos, creo, de la educación. Nosotros no vendemos la tecnología, ¿no? Venderse en el sentido amplio. Cuando vendemos nuestro servicio y tenemos que formar consorcios y vamos a una gran empresa que quiere aplicar a un tópico y nosotros les vamos a decir, somos los que podemos investigar en ciberseguridad. Generalmente no explicamos la tecnología. Tratamos de entender primero cuál es el proceso, cuál es el pain que tiene y tratar de comunicarle cómo se lo podríamos resolver generando confianza, trazabilidad de datos sin errores y tratamos de llevarlo más a un lenguaje que entienda más que a lo técnico, ¿no? Porque al final, de hecho, cuando uno presenta una propuesta no hay muchos detalles técnicos, son más europea, aspiracionales. Vamos a desarrollar un sistema que capture datos, que podamos... No hay mucho detalle técnico, hay publicaciones, ¿no? Que se ponen, ¿no? El centro, los investigadores han publicado esto. Pero nosotros por ahí no vamos tanto vamos a entender el problema en el proceso y decirle, te lo vamos a resolver. Dani, ¿ibas a decir algo? Bueno, yo explicaré un poco. Cuando decidimos lanzar este grupo de trabajo para definir casos de uso, nos entrevistamos con diferentes startups. Una de ellas es una que se llama Finbot, que hace soluciones, y ellos nos lo dijeron muy claro. Es decir, es verdad que muchas empresas se les acercaban definiendo casos de uso, pero muchas veces no les planteaban un problema tecnológico. O sea, hay procesos de digitalización que van más allá de un tema tecnológico. Hay una involucración, digamos, de que hay procesos que corren fuera de la empresa en los que no tienen control, con lo cual sería muy difícil implementarlo. Y nos explicaron un caso de uso con una gran empresa que había cogido un caso de uso pequeño, digamos, de certificación de unas muestras que sacan del fondo de tierra, ¿no? Nos voy a explicar quién es, qué empresa es, pero sacan unas muestras y esto tenían un problema, digamos, de que lo hacían todo de manera con papel, ¿no? Y que luego ese valor era muy importante porque en la comunidad de todas las empresas pues tenían que compartir, ¿no? Y lo habían testeado y les había funcionado bien, habían visto unos ahorros, importante, demostrar que hay ahorros, ¿no? Y veían que esto ya se podía, digamos, regularizar dentro del sector para demostrar que al final con esto pues se garantiza, ¿no? Porque como hablamos el caso del agua, ¿no? Que al final el agua que bebemos todos es... Pero hay que empezar por casos de uso, digamos, pequeños, que el interlocutor que te va a plantear el caso de uso entienda bien la tecnología. Y yo creo que para eso es importante un nivel, digamos, básico de formación. Un nivel muy básico de formación, porque cuando lo explicas y se explica bien, ¿no? Yo creo que mucha gente empieza a entender que
que lo pueden aplicar en sus empresas, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí es cuando empezaremos a darnos cuenta de que el blockchain, más allá de una moda, es algo que ahorra costes a las empresas, que permite, digamos, asegurar, pues, en redes, a identificar dónde están sus redes de desconfianza, sus mermas en los procesos y lógicamente, veremos cómo esto empieza a, digamos, a crecer, ¿no? Porque todos vemos que el potencial es increíble, increíble. Y yo creo que lo que hay que hacer es, digamos, pues mucha divulgación y empezar a demostrar, ¿no? A que desde el técnico informático hasta el dirigente de la empresa, el consejero delegado, pueda explicar lo que han hecho en blockchain. Y yo creo que hoy en día, si nos pusiésemos a hacer estas preguntas, muchos no sabrían explicar nada de esto, ¿no? Claro. O sea, en el proyecto en el que estáis, el proyecto que estáis arrancando, el AID, Mobility Urban, ¿no? ¿Vais a impulsar? Sí, pero por ejemplo, ahora hemos hecho un workshop pues éramos unos 15 partners planteando retos de movilidad y no ha salido nada de blockchain. ¿Por qué? Porque todavía no está, digamos, es verdad que se está trabajando mucho en temas de sensores. Por ejemplo, sabéis que a partir del 1 de enero se va a implementar la zona de bajas emisiones, ¿no? Y esto se está monitorizando el aire de la ciudad de Barcelona con una serie de sensores. La regulación europea está siendo muy estricta en este tema porque si no se cumplen se pondrán multas a las ciudades. Pero ¿cómo medimos el impacto que tendrá la reducción de número de coches que no van a pasar en las emisiones? Bueno, esto quizá... Bueno, hay un dato... ¿Se escucha? Hola. Hay un dato... No tengo la fuente, pero me lo han dicho varios, así que por consenso vamos a decir que es verdad. Que la gran contaminación que tiene Barcelona viene del puerto. Pero esta semana pasada estuve con el puerto de Barcelona y con el puerto de Valencia y me dicen que depende de la fuente del dato. Existen modelos actuales, es verdad que los datos, todos los barcos que entran están monitorizados y sabemos la trayectoria, sabemos lo que consumen y podemos saber las emisiones, cosa que con los coches no pasa. No sabemos cuántos coches hay ahora moviéndose en la ciudad, no sabemos qué emisiones hacen, por eso no podemos tener modelos fiables, cosa que en tema de los barcos sí, pero depende mucho de las corrientes de aire, depende de muchos factores, pero estamos en el mismo problema, ¿no? Y yo creo que ha salido al principio. ¿Nos creemos el dato o esto es la prensa que nos está diciendo, oye, cuidado que vienen los barcos, los turistas, esto está... O sea, hay detrás un interés. ¿Quién le está certificando el valor del dato, no? Entonces, estamos hablando de temas muy sensibles, pero cuando al final la Unión Europea va a multar, va a poner multas a la ciudad de Barcelona, a la ciudad de Madrid, y como pasó en el caso del Madrid Central, al día siguiente, a los pocos meses, el ayuntamiento sacó unos datos de transacciones de tarjetas bancarias, de que decían que había habido más actividad económica, y esto lo publicó el ayuntamiento diciendo que había sido beneficioso para la actividad económica, y por otro lado salieron otras fuentes de datos que venían de entrevistas a los comerciantes que decían que no, que había menos clientes, ¿no? Entonces, a partir del día siguiente de implementar estas medidas, ¿cómo vamos a ser capaces, digamos, de confiar en el dato y que eso al final, pues, lógicamente tiene unas implicaciones muy importantes, ¿no? Aquí hay un ejemplo relacionado con lo que comentabas, ¿no? De la confianza del dato. Cuando hubo el tsunami en Japón, ¿no? Que afectó la central nuclear de Fukushima, cuando implosionó, ¿no? Pues el gobierno japonés empezó a tomar decisiones para ser muy transparente con la población. Y en este ejercicio de transparencia con la población implicaba que en la web del gobierno de Japón te podías descargar un PDF cada 24 horas con la contaminación que estaba generando, ¿no? La radiación que salía de los reactores de Fukushima. Esto, en paralelo, lo que pasó en los makerspace de Japón es que todos los makers de Japón se juntaron para hacer un sensor de radiación do it yourself que los makers ponían en sus balcones, en sus ventanas, en sus coches, y iban enviando esos datos pues a una nube que estaba en Londres, en ese caso, que era bastante famosa en ese momento,
Y, claro, ¿qué pasó en ese momento? Pasaba que había un PDF cada 24 horas del gobierno japonés versus datos en tiempo real que juntaban luego con anemómetros de hacia dónde iba el viento, nubes con lluvias que podían predecir si era lluvia ácida o no. Por tanto, lo que se vio es que el crowdsourcing, ¿no?, de datos que crearon makers con más de miles de sensores de radiación, humillaron completamente, ¿no?, los datos del gobierno y los hicieron casi menos fiables que quizás sensores que tenían cero fiabilidad, ¿no? ¿Y cuál es la vara para determinar de que uno era mejor que el otro? Digo, porque es algo relativo, ¿no? Digo, uno dice esto y el otro dice esto, pero esa es la perspectiva. Igual estaban muy errados, por eso entiendo que le daban diferente, ¿no? Le daban bastante diferente, pero es que uno era un sensor Arduino, voy a decir yo, y el otro igual era un sensor de uso industrial, militar. Pero no solo eso, el del gobierno no sabes dónde está y el Arduino está en tu ventana de tu casa. Vale. ¿No? ¿Y qué percepción tiene, ¿no?, un ciudadano, ¿no?, delante de esto, ¿no? Y bueno, en este caso, es decir, los sensores del gobierno están manipulados y gobernados por el gobierno y los otros están gobernados por individuos que gobierna el suyo, su sensor, ¿no? Es como... Es una situación muy diferente. No estoy diciendo que el dato del gobierno fuera incorrecto. No estamos diciendo eso. Es que la granularidad que se puede conseguir, ¿no?, es muy distinta, con o sin blockchain, ¿no?, independientemente, ¿no? Pero ¿Creéis que la tecnología blockchain hubiera ayudado en este caso? No creo que sea. Es decir, al final me cuesta mucho aún observar casos de uso donde sea mejor usar blockchain que una base de datos estándar. O sea, aún no ha habido el volumen de personas, pero aún no he visto un caso de uso que diga el volumen de personas, ¿no?, ese efecto crowdsource validaría. Aparte de Bitcoin también quiero especificar que está bien, o sea, Bitcoin funciona gracias a blockchain y está bien. Es un caso guay, pero fuera de en IoT aún no he visto Bueno, ya que tengo el micrófono, ya voy a aprovechar porque me ha sorprendido un poco que no hayáis mencionado los smart contracts y las criptomonedas, la posibilidad que dan a las máquinas por primera vez de realizar transacciones económicas entre sí sin que intervenga un humano. Yo creo que esto puede ser una gran aplicación al IoT, más allá de la certificación de los datos. ¿Creéis que hay escenarios donde haya IoT, donde las máquinas pueden hacer negocios entre ellas? Imagina un vehículo eléctrico que va a cargar y el coche automáticamente le paga al poste eléctrico sin que intervenga el usuario y no se entere. O en el caso del café, yo qué sé, que cuando el agricultor carga los fardos de café, pues automáticamente la máquina que le pesa le va pagando en criptomonedas, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? Ese es un caso de uso, ¿no? Sé que explica al principio, el de los cargadores, pero, por ejemplo, ¿no? O sea, uno de los casos de uso que trabajamos, una empresa de parkings importante, bueno, hoy en día, pues con la tecnología, con cualquier 3G, 4G, desde tu coche podrías reservar un parking y reservarlo y entrar sin una barrera, pagarlo. Pero el problema que les plantea a estas empresas es que piensan que están cediendo información de un cliente. ¿De quién es el cliente, no? Es del fabricante del coche, del operador digamos, del servicio que hace la transacción, del parking, y hay una desconfianza. Entonces, es un claro ejemplo en donde los smart contracts podían funcionar, ¿no? De tal manera que esas transacciones se hiciesen sin tener que dar mucha más información, solamente la información necesaria para hacer esa operación puntual. Y, por supuesto, creo que son casos de uso muy fácilmente implementables, ¿no? Sí. Nosotros, en el caso del servicio que estamos haciendo de logística, ahí hay smart contracts, ¿no? Y realmente es la clave del... Luego, en el caso del café, una de las cosas que se quería hacer era que el reward fueran criptomonedas, pero entonces empiezas a crear una especulación un poco grande, ¿no? Actualmente, bueno, sí que hay criptomonedas que creo que no hay tanta fluctuación o no está permitida, pero... Las stablecoin, ¿te referís a las stablecoin? Sí, pero... ¿Monedas estables? Sí, pero todo el resto es
montaña rusa. Exacto. Hay falta de cripto... No. Pero dicho esto, en el estado del arte, cuando estudiamos qué ha pasado en países del tercer mundo donde ha habido pagos distintos que no sean en moneda, ¿no? Por ejemplo, en Nigeria, en el año 2010 aproximadamente, lo que pasó cuando entró, quizás fue 2005, se hizo un estudio que lo que pasó con M-Pesa, que es una telco que entró donde podías cargar el móvil, ¿no? Bueno, antes no cargábamos el móvil, ¿no? Comprábamos cupones, ¿no? Y metíamos el código en el Nokia de turno y cargábamos el crédito del móvil, ¿no? Al menos yo lo hacía así. Lo que pasaba en Nigeria era que usaban esos cupones como dinero. ¿De acuerdo? Y entonces llegamos a plantear, quizás se podrá usar la criptomoneda como un sistema de pago alternativo, como pasó en Nigeria, ¿no? Con los cupones de crédito de teléfono móvil. No lo sabemos, no lo hemos testeado, ¿no? Aún, pero creo más factible, ¿no? Esto que el pago entre máquinas a día de hoy, al menos mi visión, es que vemos máquinas, hasta tenemos clientes con los que tenemos discusiones muy grandes porque su micro no soporta, por ejemplo, HTTPS, no soporta la capa de SSL, no tiene. Entonces, ya que haya un intercambio de criptomonedas o de pagos. Pero antes de terminar, lo que me parece muy interesante son tecnologías satélite que aparecen alrededor de blockchain, ¿no? Por ejemplo, IPFS, ¿no? Es una tecnología muy interesante, ¿no? Y, por ejemplo, sí que hemos estado relacionados en proyectos de computación ubicua, ¿vale? Donde pues, todos los aparatos electrónicos que hay en un lugar pueden estar computando para un algoritmo específico, ¿no? Y que sí que haya micropagos, ¿no? Para, pues, que si tu móvil me está computando algo para mi móvil en este momento, en este caso sí, pero los dispositivos deberían entonces son caros, empiezan a valer dinero. Ahí depende del caso de uso. Había una pregunta Una por pregunta ahí. por eso, al fondo. Sí. Bueno, ahí el señor. Bueno, si quieres... No se me oye. No, era para comentar, perdona, sí, lo de los smart contracts, porque sí que en el caso que me parece interesante, es verdad, en el caso que he comentado de la recogida de sensores que había en varias empresas, de hecho sí que se plantean, porque esa recogida de sensores, uno de los implicados, digamos que es el cargado del mantenimiento, un poco o algo así. Entonces, para el tema de SLAs sí que se está planteando eso, o sea, si tú tienes que garantizar que vas a reparar algo en un cierto tiempo y no lo cumples, pues normalmente los contratos de servicio pues tienen ya sus acuerdos de que pues hay una penalización, una sanción y demás, y entonces sí que una vez tienes todos los datos que los estás recogiendo en la blockchain, es muy sencillo poner un contrato inteligente que automáticamente, más que entre máquinas, aunque es sin intervención humana y de manera automática, es entre empresas, ¿no? Se cumplen los SLAs sin necesidad de que haya alguien que lo revise y que le diga, oye, que no lo has cumplido, con lo cual el que ofrece ese servicio con ese SLA, digamos que es una ventaja de decirle, oye, yo si no lo cumplo no vas a tener ni que pedírmelo, ¿no? O sea, automáticamente va a funcionar y además, mira, este es el código del contrato inteligente que lo verifica. Entonces, creo que es un caso interesante. Yo aprovecho ya que hablaron de decisiones Les tenemos que dejar que hagan las preguntas. El tema de smart contract, yo creo que en su momento va a tener su lugar. Nosotros, digo nosotros, no somos todos nosotros, digo en este caso yo no me meto todavía en el smart contract. Digamos que si vemos la línea temporal del blockchain, primero apareció un sistema de transacciones como es el Bitcoin, después apareció Ethereum, que introducía la automatización de un proceso descentralizado a través del smart contract. ¿Vale? Yo creo que todavía no terminamos con el primero y nos estamos metiendo en el segundo. ¿No? Digo, todavía no entendemos cómo adoptar un sistema de transacciones y un ledger inmutable y cómo va a impactar y ya queremos automatizar un proceso. Todavía, no sabemos por decir algo, hay grises, no es blanco-negro. Estamos intentando descifrar cómo creerle a los dispositivos IoT, que esos datos que yo voy a meter, ¿no? El primer paso, sean auténticos. Una perspectiva muy investigadora, ¿no? Ahora vamos a Entonces, hacer primero esto, claro, pero es y que luego pasaremos a lo si no tenemos siguiente. claro esto, no hagamos la bola Claro, de nieve más grande. claro. Bueno, también porque estoy en el IoT, me interesa, ¿no? Cómo garantizar de que ese dispositivo IoT
produce un dato que se corresponde con la realidad, que no es manipulable, que consuma poca electricidad, que no valga un pastón, porque ¿no? Habíamos de costo, eficiencia, beneficio, ¿no? Estas variables. Criptomoneda. Chan, chan. Bueno, es que yo no creo mucho en las criptomonedas. No creo en las criptomonedas. Digamos tokens, ¿no? Tokens que tienen un valor y que sirven para pagar cosas. Porque vos transaccionás datos, puedes tener un IPFS donde se guardan datos, ficheros, y vos transaccionás con un token para acceder a eso. Es decir, igual lo que habla él, no son las criptomonedas que ahora conocemos, que están pero ¿sabes lo que sucede? en el mercado de valores, pero igual son tokens que se... A mí me gusta verlo de una manera, ¿no? Que lo veo cotidianamente. Bitcoin no resuelve ningún problema. Es una propuesta de caso de uso en descentralizar un sistema de pago electrónico peer-to-peer, en las palabras del paper de Satoshi Nakamoto. ¿Y alguien puede vivir sin Bitcoin? No, todo el mundo vive sin Bitcoin. Utilizamos el sistema bancario. Digo, en el momento en el que Bitcoin tenga importancia por la eficiencia y el protocolo y sus nonce de dificultad o unas cuestiones ahí técnicas, no es escalable. No es escalable. No resuelve ningún problema. ¿Puede servir como una reserva de valor? Sí, sirve, lo es, de hecho. Eso se determina por el propio uso y hay gente que ahorra y compra Bitcoin y especula. Pero si uno ve la curva del precio del Bitcoin en el tiempo y la compara con la de Ethereum, es que son iguales. Son iguales. O sea, sí, un pico, una cresta más, menos, tienen el mismo comportamiento en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si Bitcoin se usa para un uso especulativo, por la capitalización de mercado, ¿no? Y hay factores que lo determinan, y vos ves que Ethereum tiene el mismo comportamiento cuando no tuvo intención de ser criptomoneda. Lo único que hace es distribuir un recurso de pago, ¿no? Para mantener esa descentralización. Ellos quieren hacer smart contracts. Y vos ves que el uso del smart contract, que no tiene nada que ver con una cuestión especulativa, tiene un comportamiento especulativo. Entonces, es una manera que yo trato, ¿no? Que utilizo para ver el comportamiento de la madurez del mercado, en base a eso. Igual en Hyperledger hay muchas cosas y no tiene criptomoneda, ¿no? Por eso, hay algunos proyectos que tienen, los proyectos de investigación puramente de blockchain de la Unión Europea, una de las cosas que tienen por detrás es entender si se puede hacer un criptoeuro, porque tiene eficiencia operativa. Quizás no es el modelo Bitcoin, ¿no? Estamos hablando de blockchain como concepto, no de tecnologías en particular. Si nosotros logramos hacer, pero es que, como yo miro la parte política, y no digo no solo la parte pública, sino ¿no? el factor humano, el lobby, ¿quién quiere el dinero que sea trazable? Si nosotros hacemos un criptoeuro, todo el dinero es trazable. ¿Se imagina la cantidad de dinero que viene de negocios ilícitos y de gente que está en el poder, que tienen un peso en la decisión de las leyes que no le interesa que eso suceda? O sea, para mí es una revolución. ¿Cuánto puso del dinero público para salvar la banca a nivel mundial? Estados Unidos puso en todos los países pusieron dinero para salvar la banca. ¿De quién? Entonces, en el momento que para mí tenga realmente un lugar relevante la criptomoneda, hubo una revolución y terminamos con el sistema bancario de, no sé... Pero no hemos llegado ahí. Para hacer o los Rothschild, no sé quién está detrás. Pero hay un sistema bancario que se come el dinero de la gente y que hace una timba financiera. Venga, vamos a dar paso aquí y luego daremos el paso allí y luego allí. Venga. Quería hacer primero de la pregunta, quería un poco hablar sobre el tema que acabas de hablar tú. Sí, verdad, pero de lo que entiendo, el 99% de los bitcoins están en manos de los 0.01%. ¿Sabes? Esto no es democracia para... Mira, si vos estudias, ¿no? El consenso es el 51%. Si vos estudias los 3 pools más grandes de minería, están en China y controlan el consenso de Bitcoin. ¿Dónde está la descentralización? Se ponen de acuerdo y hacen lo que quieren, pero claro, les cae el precio. Por eso no lo hacen. No, por eso digo, al final tienes una moneda donde el 99% está en las manos de los 0.0%. Sí, tiene sus matices, como todo, ¿no? No es tan simple el análisis. Sí. Bueno, la pregunta era más que nada sobre cómo veis el futuro, ¿no? Tú hablabas de Black Mirror y es un futuro que en China ya es realidad, ¿no? Porque tú cruzas la calle y es rojo, te multan. En Alemania tienes también, un vecino que no le gustas al vecino, te pone un menos en el carnet y ya no puedes salir del país. Entonces la pregunta es, ¿va a pasar lo mismo aquí en Europa? Porque hacia ahí vamos, ¿no?
Bueno, un poco ¿A depende. quién? ¿A todos? Sí, depende igual un poco de lo optimista o lo catastrofistas que nos pongamos, ¿no? O sea, yo creo que las cosas van a cambiar seguro y que van a ser diferentes de cómo las vemos, que la tecnología va a tener un papel increíblemente importante. No sabemos si puede llegar a tales puntos, ¿no? de que se nos escapa de las manos y que la tecnología decida cosas que deberían ser más los humanos los que establezcan mediante relaciones, ¿no? Google Maps Yo quería explicar un caso, ¿no? Y lo habéis oído recientemente, el tema del INE, ¿no? De estos datos que cogían de la telefonía móvil. Estos datos se llevan utilizando y se llevan vendiendo años por parte de las telefonías móviles. Al final es un dato que nuestros teléfonos móviles tienen un identificador, se conectan a una antena y saben más o menos dentro de esa antena dónde está localizado. No es que estén cogiendo el GPS, es simplemente una información que las operadoras utilizaban. Y entonces cuando tú estás en tu casa, te dice que estás en casa, y cuando te vas al trabajo, vas a otra antena, saben que estás durante 8 horas, que son que estás trabajando, y entonces saben dónde está tu trabajo, y entonces saben que vas de casa al trabajo, y esto es una información muy interesante para detectar patrones de movilidad, ¿no? ¿Qué ha pasado con la digamos, el ciudadano cada vez es más consciente de la información que está generando, ¿no? Y la prensa ha utilizado una cosa que era conocida, lo ha utilizado como, oye, ojo que se están robando un dato, cuando realmente es un dato que es propiedad de la empresa privada. ¿Por qué? Porque ha pagado la infraestructura, ha puesto las antenas, nos ha vendido los teléfonos, pero al final ha conseguido que exija a las compañías telefónicas que tú puedas decir que no te cojan este dato, ¿no? Y al final, el conocimiento nuestro, el conocimiento, decir, ¿no? El empowerment del ciudadano, de que al final es el que está creando el dato, ¿no? Al final es el que nuestra información privada, ¿no? Entonces, esto en China es diferente, ¿no? Porque en China, por ejemplo, pues el ciudadano se siente más seguro con cámaras, con sistemas de reconocimiento facial, y le dan la potestad al gobierno para que, digamos, decida sobre nosotros, porque eso al chino le da seguridad. En Europa, pensar que estos sistemas, por ejemplo, instalar una cámara en un espacio público es muy complicado, ¿no? Y hay mucha legislación detrás. Entonces, ¿por qué? Porque desde el punto de vista cultural, en Europa, no confiamos tanto. Ya no decimos en Estados Unidos, donde no se confía en la administración pública como gestor de nuestros datos, de nuestra información, ¿no? Entonces, no vamos a llegar tan rápido a cómo está China, ¿no? En estos aspectos, porque cuando se pongan, nos hagan ser conscientes de para qué se puede utilizar el dato, el ciudadano exigirá que tenga la potestad de dar el dato o no, ¿no? Entonces, bueno, muchos... O sea, volvemos a la educación, ¿eh? Al final, saber lo que compartimos y lo que no. Había una pregunta por aquí. Sí. Sí, bueno, era añadir un poco de información a lo que se ha dicho sobre la energía. Yo creo, vamos a ver, y sobre el IoT yo lo voy a enlazar. O sea, hay una parte legal que es toda la metrología. O sea, tú cuando pones gasolina, el litro tiene 1 litro y pone algo que alguien ha verificado, esa de esto. Claro, no es leche lo que ponemos, ¿vale? Con lo que todo el control atmosférico se tiene que distinguir entre la medición atmosférica, que vale una pasta en tiempo real, hay pocos puntos, porque vale un huevo y la yema del otro, una sonda en continuo que te aguante la humedad de unos humos, ¿vale? Como puedes tener en una incineradora, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas contra sistemas de control, etcétera, etcétera. Y más a más, esto, si tú tienes un procedimiento de calidad, tú que tienes de la automoción, pues tienes tus normas, tus calibraciones y demás, y tienes que cumplir con todo el plan, digamos, de calibración, etcétera, etcétera, etcétera. Con un maniático que es un auditor, ¿vale? Entonces, esto está garantizado por la Diputación. Hay unos Level Service Agreement, que hay pocas estaciones porque a los ciudadanos nos cuestan dinero, y ese dato yo entiendo que es fiable. O lo que tal vez me tendría que demostrar el blockchain, si el político y demás hace utilización correcta y ese dato se me transmite, ¿vale? Por lo tanto, las ondas y demás, qué categorías de sondas, cuál es la calidad de la medida, que es un poco lo que se está discutiendo. A mí me han cerrado una planta de cogeneración de un motor de 12 megavatios que si estuviese en un barco estaría aparcado en Barcelona por no cumplir el NOx.
distingamos de lo que es el NOx del CO2, ¿vale? Entonces, el CO2 se contabiliza y hay unas metodologías de contabilización que tú cuando lo contabilizas tienes un modelo y ese modelo tienes que demostrar el error que estás cometiendo. Con lo cual, hay sistemas ya que ahora más o menos hay confianza. El problema es cómo se introduce, digamos, el blockchain o todo esto a niveles de confianza. Y es ahí si nosotros, o tal vez, van a existir varias redes de blockchain, ¿vale? Como yo me voy al notario cuando compro una casa y no voy a ir al notario cuando me compro un coche. ¿Me entiendes? Con el certificado bancario que hay el dinero, o sea, de alguna manera esta utilidad que estabas diciendo, si va a haber diferentes blockchains y lo que vamos a ir tal vez va a ser con un wallet de blockchain. Y después otra cosa, si tal vez, no sé, o sea, yo digo que hay una teoría que es la del microondas. O sea, te compras un microondas para calentar la leche porque no puedes esperar 10 minutos y luego tienes que esperarte 10 minutos a que se enfríe. ¿Me entiendes? Con lo cual, tal vez con un algoritmo de hash y una firma electrónica y demás, pues eso ya da cierta seguridad. Tanta seguridad que de alguna manera estamos firmando nuestra declaración de renta con este algoritmo. Entonces, realmente, ¿dónde hace falta esta utilidad? ¿Dónde vamos a ir? ¿A qué utilidad? ¿En qué función de utilidad? ¿O se nos va a imbuir a nosotros? ¿Me entiendes? O sea, el problema si estamos haciendo una montaña de cosas que existen, de cosas que se tienen que mejorar, y si va a haber diferentes niveles o diferentes cosas y soluciones más sencillas, más económicas, que no hace falta hacer workshops ni demás. O sea, explicarlo claramente, mira, esto funciona así, hostia, y no me hagas perder el tiempo y vamos a tomar una cerveza y vamos a hacer networking, ¿me entiendes? Sí, a mí me ha pasado lo siguiente, me han venido a hacer una inspección de gas a casa. Ha venido por la mañana un señor con un aparato y decirme que mi cocina pierde gas, que cierren el gas de mi casa, ¿no? Y por la tarde venir otra persona, aire, agua y un poco de saliva en los tubos, ver que no sale ninguna burbuja y volvemos a dar gas. ¿Vale? O sea, así funciona, por ejemplo, gas natural en Barcelona. Entonces, sí, hay... Sí. Bueno, un poco esto refleja la falta de madurez que comentábamos antes, ¿no? Yo creo que al final es verdad, ¿no? Y bueno, el caso de los combustibles, de la gasolina, es verdad, pero digamos que si empezamos a desarrollar sistemas de cara al futuro, ¿no? Digamos de certificación, de compartir pues temas de pagos, tenemos que considerar las tecnologías que van a estar en el futuro. Y yo creo que ese es el aspecto en el que tenemos que empezar a valorar el blockchain como una tecnología, ¿no? Y es verdad que hay expertos que nos pueden ayudar, pero que tenemos que valorarlo, es así, porque será una tecnología que seguramente nos puede provocar determinados beneficios. Explicaré un caso, ¿no? Y es que, como sabéis, o sea, los coches eléctricos, hay estudios que dicen que tienen un mayor impacto en CO2 que los coches de gasolina. Y la Unión Europea está promoviendo que todos los fabricantes vendan coches eléctricos. ¿Y eso por qué es? Porque las energías que se utilizan para cargar los coches eléctricos muchas veces vienen del carbón, vienen, digamos, de energías que hacen mucho consumo o provocan mucho CO2. Y ahora en este momento no hay ningún tipo de regulación que exija que estos coches eléctricos se carguen con energías renovables. Pero esto no tiene ninguna... Es decir, sí, tu argumento lo que implica es que estás dejando de tener, por ejemplo, 3 millones de personas viviendo en contaminación respecto, ¿no?, unos ciertos núcleos en el mundo contaminados, ¿no? ¿Qué prefieres, no? Que haya Vandellós contaminado, ¿no?, que sabría muy mal, ¿no?, por ese núcleo en concreto, o toda un área de Barcelona y sus ciudades alrededor. Bueno, cuanto menos esto es polémico. Es decir, no puedes comparar tampoco. No voy a simplemente digo que hoy en día la tecnología debería de permitir que sepamos de dónde viene la energía que consumimos y que sepa certificar si esa energía viene de energías renovables o viene de energías que vienen provocando. Una pregunta. Entonces, lo que digo es que no sé cómo se tiene que resolver este problema, pero la tecnología lo permite y hay que exigir a nuestras administraciones que trabajen en estos temas, claro. Porque si no,
alguien se comprará un coche eléctrico, creerá que estará ahorrando y no será así, porque ese coche se estará cargando con una planta generadora de una planta generadora de energía a través del carbón. Entonces, al final, el usuario creerá que está haciendo algo cuando realmente esto no está ocurriendo. Hay mucha desinformación sobre eso. No, yo creo que es real, es concreto, pero a la hora de encarar el problema también hay diferentes perspectivas, porque vos podrías regular el sector de producción energética por su lado y decir a tomar por saco todas las plantas de producción de energía, ¿no?, que tengan ciertos niveles de carbón. ¿Por qué solo el coche? ¿No? Pues, ¿por qué no los barcos? Porque ustedes saben, yo leí unos artículos que aparentemente está corroborado, digo, ¿no?, que diciendo, hago una corroboración así un poco a veces escueta por una cuestión de tiempo, un artículo que decía que los 7 barcos ultramarinos, ¿no?, de transporte de cargas, no sé, petrolero, los 7 más grandes del mundo, tienen la misma emisión de carbono que toda la movilidad privada a nivel mundial, terrestre. ¿Por qué? Pero tiene que ver por una cuestión de combustible. Usan un alquitrán pesadísimo que no sirve para nada y hacen funcionar motores en barcos, en grandes barcos, y la emisión de carbono. Digo, creo que hay que tener una visión bastante amplia. Y un poco por esto, ¿no? También, ¿de dónde viene en realidad la contaminación? ¿Es de coches? ¿Cuál es la huella de carbono que deja la producción de baterías? ¿No? O todos los problemas humanos que hay en la explotación de minerales de tierras raras que hay en África. Volvo, por ejemplo, lo está trazando, tiene un proyecto de trazabilidad de minerales para sus baterías, desde África hasta la producción de baterías para sus coches eléctricos, Volvo. ¿No? Pero hay una... Es que es todo muy complicado, porque también tenemos que confiar en el blockchain. ¿Ustedes confían en el blockchain? Yo le digo, ¿esto está en el blockchain? ¿Me creen? Dijo que no. No, me gusta, pues yo tampoco lo creo. Hay una publicidad, búsquenla si no la vieron, de Carrefour, que dice del pollo campero. ¿La han visto? Sí, más o menos. Si no, buscan Carrefour pollo campero blockchain en YouTube y miren la publicidad. Es 1 minuto. Yo me río mucho, de hecho me río. Porque dice, bueno, no, Carrefour utiliza la tecnología blockchain, vean, me lo hacía hasta de memoria, para garantizar la trazabilidad de todos sus productos, calidad y origen, pollo campero, no sé qué historia, de marca propia. Todo lo hace con 4 productos de marca propia Carrefour, con Hyperledger, IBM y toda esta historia. Pero dice, lee el QR con un lector de QR que te va a mandar un link a internet que te va a dar la trazabilidad del pollo. ¿Yo cómo sé si es verdad? Digo, igual es una landing page hecha en Wix, ¿no? Y digo, oh, mira, como dice que es blockchain. ¿O no? Yo qué sé, ¿no? Digo, si le tengo bueno, le podría... Entonces, por eso es necesario la regulación, pero a mí me causa mucha gracia esto. Bueno, vemos implementaciones, pero pero tienen... también la pregunta que creo que no hemos respondido en ningún momento. Es cierto, los sensores de calidad del aire son muy, muy caros, ¿no? Certificar que el biosensor que hay allí no ha caducado, no ha muerto, sigue sensando. Pero dicho esto, yo creo que estamos en un momento en el IoT donde es viable, ¿no?, que se pueda sensar, ¿no? No en tiempo real, pero cada X tiempo, mucho mejor de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Que llega alguien con una máquina, tienen que parar esta fábrica porque mi máquina dice que están contaminando demasiado, ¿no? Pasa lo mismo con el agua. En realidad, el agua, hacen un análisis una vez por semana de la calidad del agua. Bueno, hay algún proyecto que tiene que ver con la medición, que hablaban de la medición, que es conectar los telemedidores de agua, no puedo decir quién, pero es un proyecto al blockchain, porque tienen organismos reguladores de las tarifas, ¿no?, que le controlan, y antes era cada cuánto, no sé, 2 meses pasaba uno, ¿no?, con una libretita, después con un, no sé cómo se llama, PDA, algo así, ¿no?, y lo ponían en una de estas electrónicas, y ahora ya no va nadie, ¿no? O la idea es que no vaya nadie. Bueno, Suez tiene su tecnología de telemedidores, ¿no?, los smart meters estos, y pueden capturar datos con tanta frecuencia como quieran, o que puedan almacenar y les soporte la infraestructura de su red, ¿no? Pero tienen organismos controladores que ¿qué harían? ¿Qué hacen? Bueno, no, hay siempre un proceso de certificación a la antigua, vamos a decir. Va a mirar el hardware, a ver si realmente se genera un número aleatorio y no pseudo-aleatorio real, que la llave privada es inaccesible, que realmente no hay un proceso de realmente controlar si vos decís que ese dispositivo genera un dato y te tenemos que creer. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Claro. Bueno, la investigación,
buscamos entender esto y las necesidades de las empresas, entonces quiere que todos los telemedidores de agua tengan un dato certificado. Entonces, que todos los organismos miren los datos y digan son los que son y no pueden ser otros. Pero implica muchas certificaciones que tienen que ver, bueno, eso, qué hardware voy a utilizar, a ver, quiero ver el código, porque igual no. Lo mejor es que el certificador que certificará que sea todo certificado, inmediatamente después de que firme este certificado, perderá su trabajo. Porque ya no servirá para nada esa persona. Bueno, es un poco como Otra pregunta por aquí, a ver. Sí, venga. Yo intentaré regresar un poco al tema de educación, porque me parece importante. Voy a tratar de resumir porque ha habido muchas cosas que me son útiles por lo que voy a decir y creo que, bueno, a ver si puedo resumir. En el tema de educación no solo veo importante. En el tema de educación no solo veo importante que se eduque a las empresas, como decíamos antes, porque no conocen hasta dónde puede llegar o qué no pueden aprovechar. Pero hay una parte crítica y es, en este caso, los makers, nosotros, ¿no? Creo que el panel refleja un poco la problemática que quiero transmitir. Hay una diferencia muy grande porque se ha hecho a propósito entre los que crean blockchain, criptografía, que se han abarcado dentro de un mundo oscuro, raro, mentiroso, o sea, fake, que son los hackers. Inicialmente crearon, o sea, incluso no se sabe quién creó el primer blockchain, o sea, el concepto como tal. Y las personas que están vendiendo o colocando estas tecnologías enfrente de regulaciones, de personas o incluso de expertos, y no es peyorativo. Hablo de ustedes porque en este momento estamos en una conversación. O sea, que hay una pregunta. Veo claramente que hay islas. Las personas de IoT no entienden del todo cómo funciona blockchain. Y cuando digo blockchain, puedo incluir que no hace falta a criptomonedas o tokens o toda esa familia. Y lo mismo pasa con la gente que trabaja con blockchain, no entiende del todo cómo trabajar con IoT o esas cosas. Han habido dos intervenciones que creo que son útiles para lo que la pregunta final. Una es el tema del Bitcoin. El Bitcoin y todas las criptomonedas que hay hoy día en el mercado no están en manos del 99% ni por asomo, ni estarán. Porque detrás de una gran fábrica, de una minería en China hay miles, cientos de miles de personas trabajando. Hay otro concepto relacionado con eso que es la manipulación y demás, que es la que hace que posiblemente lo que ha dicho el chico antes, lo que hemos comentado, tenga el efecto que se dice, que es que está en manos de gente que lo manipula, ¿no? Pero el concepto básico técnico de por qué una base de datos no tiene que sustituir a un blockchain o viceversa, ese entendimiento está en manos de, parece ser, de solamente la gente de blockchain. Y la gente de IoT aún todavía no lo tiene claro. Cuando en el panel de la empresa de decisores de IoT haya un experto al mismo nivel que Mark, posiblemente no haya falta ni mencionar que hace falta una base de datos para esto, o un caso de uso tal, aparecerán solo los casos de uso. Mi conclusión final es, o mi pregunta final es, ¿cómo funciona en vuestros lados, digamos, de expertos, de gente que tiene una toma de decisión, la incorporación de perfiles múltiples? Porque es obvio que por separado no se puede hablar de ambas tecnologías, ¿no? Con el conocimiento máximo que tiene Marco, el conocimiento máximo que tiene técnico que tiene Sergi, ¿no? ¿Cómo funciona estos lados? Justo, mira, algo te pasa. En este sentido yo te veo un poco más a ti como un vendedor. Yo soy técnico, yo voy a estar hablando mucho contigo, pero al final te veo como un vendedor, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Porque esto, igual también a él lo veo como un representante del sistema. No es verdad, ¿no? Pero en el sentido de que el nombre, Dani sí tiene un nivel de decisión empresarial, regulación y demás para poderla dirigir hacia abajo. Pero los que crean todo esto somos los técnicos. Sergi, que comprende exactamente qué casos de uso puede ir o no una base de datos. O marca en el sentido de lo demás. Cierro ya. La pregunta en general es, ¿cómo veis vosotros esa integración que no está ocurriendo y que hace que los técnicos quedemos en el lado oscuro y las personas yo abriría un poquito la pregunta. ¿Está ocurriendo? O sea, ¿está sucediendo esto? ¿Lo estáis viendo vosotros desde vuestros lugares? En investigación sí, sucede. Pues se hacen cosas en concreto, temas de IoT y blockchain. Pero
Mira, nosotros trabajamos con universidades y cuando hemos ido a buscar investigadores que trabajan en el tema de blockchain, hay muchos expertos en criptografía, es verdad que hay algunos que están haciendo, como el director del máster en el que tú colaboras, que están haciendo esa transición a blockchain, pero ellos mismos nos decían que son los estudiantes de informática los que entienden la tecnología, la están utilizando y a estos son los que hay que formar para que sean investigadores y empiecen a aplicar casos de uso. Es decir, es un proceso, digamos, de transformación. Porque a un criptógrafo, digamos, transformarlo en un experto de blockchain, cuando lleva 30 años haciendo criptografía, es muy útil, pero seguramente no es el caso de experto que necesitaremos, ¿no? Entonces es verdad que el máster, por ejemplo, en el donde tú estás, es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque ahora está atrayendo gente hacia, digamos, con perfiles técnicos que ya tienen interés, que ya saben lo que son las criptomonedas, que las usan, y esta gente seguramente acabarán en empresas, en puestos de decisión y ayudarán a que se implemente, ¿no? Pero bueno, es un proceso, digamos, de maduración de la tecnología. Para añadir un poco... Al final, el blockchain es una tecnología nueva y como tal, vamos aprendiendo cómo utilizarla, ¿no? Entonces, ejemplo que decías de yo por trabajar en blockchain sé diferenciar una cosa del otro, pues te diría que no, de hecho es al contrario un poco, porque yo sí que sé exactamente cómo funciona blockchain, quizá, y una base de datos, pero también tengo todo el background de desarrollo de aplicaciones a medida, que es lo que me he dedicado durante muchos años. Pero al final es cuando te viene el cliente con casos, es decir, hablabas de experto de IoT en un mundo o en el otro, ¿no? O el experto de blockchain en el otro. Claro, yo hoy es IoT, pero mañana sea otro tema. O sea, lo único central en mi caso es blockchain. Yo no puedo saber todos los casos o todas las tecnologías o todos los sectores o todos los casos de uso que blockchain va a poder afectar de alguna manera, hasta que no me viene un cliente, un proyecto o un caso de uso o alguien. Entonces sí que puedo ayudarle a analizar entre los dos pues si es factible o no es factible, o si es interesante o no es interesante. Pero esto yo creo que pasa con todas las tecnologías que cada vez van hacia una hiperespecialización de todos los campos, en los cuales tú no puedes ser un experto en todos ellos. Y al final sí que el tener equipos multidisciplinares es lo que puede ayudar, ¿no? O sea, gente que conoce muy bien IoT juntándose con gente que conoce, y las empresas, pues, por suerte vendrán nuevas generaciones formadas que esto ya lo habrán vivido desde el inicio, la tecnología al mismo tiempo habrá madurado y con lo cual ya será más fácil introducir. Internet pasó lo mismo, o sea, desde que se creó hasta que se utilizó un poco pasaron 20 años, ¿no? Esto irá más rápido porque vivimos en un mundo más exponencial, cada vez todo va más rápido, pero la evolución va a ser la misma, y queramos o no, aunque blockchain lleve ya un poco más de 10 años, empezó como la transferencia de valor, pero esas nuevas casos de uso que vimos una vez, oye, pues aparte de esto de transferencia de valor, el hecho de que tengamos esta descentralización, este registro inmutable y demás, ¿podemos utilizarlo para otras cosas? Aún estamos ahí. Para añadir un poquito a esta pregunta, yo en los 2 años que estoy trabajando profesionalmente en el sector he visto cómo las grandes corporaciones han empezado a crear unidades de equipos pequeños especializados en esta tecnología. Y para eso pues han cogido perfiles variados, ¿vale? O sea, yo sí que estoy viendo que se están incorporando determinados perfiles en las empresas. También veo que expertos de blockchain hay pocos, y los pocos que hay están muy buscados, y supongo que todos estamos aprendiendo pues de qué va esto, ¿no? Porque desde muchas otras disciplinas intentamos entender lo que ha nacido desde un perfil muy técnico, que son los programadores, ¿no? Y por otro lado también pues también participo en el máster de Data Science de aquí de la Pompeu Fabra, por ejemplo, y el año pasado fue la primera vez que incluyeron como 15 horas de formación de blockchain a los estudiantes de Data Science, pues también porque piensan que esta parte de la tecnología blockchain tiene que ser algo transversal,
¿no? Al final, yo creo que se introducirá en todas las universidades, en todas las áreas, porque todos tendremos que entender desde un punto de vista u otro la tecnología, ¿no? Pero bueno, es uno de los retos, sin duda. A mí me gustaría... Perdóname un momentito, Dani se tiene que marchar, es su cumpleaños hoy y ha hecho la excepción de estar aquí con nosotros. Ha sido un placer. Bueno, muchísimas muchas gracias. Y bueno, te lo agradezco que contactar conmigo, muchísimo. Que me busque por LinkedIn y nada, la atenderé muy amablemente. Vale, muchísimas gracias, Dani. Gracias. A ver, dime, David, ibas a decir algo. Sí, respecto a lo que comentabas. Lo tengo como cumplido, lo de vendedor. Tenemos esa facilidad para hablar algunos y lo aprovecho. Por eso, aparte, doy charlas, ¿no? Soy speaker y también doy clases y, bueno. El tema de los multidisciplinarios... Una cosa, 5 minutos vale. Y yo creo que ya cerramos y tomamos aquí algo que... Yo me acuerdo, fue una charla que dio la directora de innovación de Vueling. Dice que cuando ella, no recuerdo ahora el nombre, cuando ella entró al departamento de innovación de Vueling, que es un poco donde en las empresas privadas, ¿no? Pueden ser en los departamentos donde se trata de estos tópicos, eran todos desarrolladores IT. Y Vueling era una de las peores empresas en innovación. Entonces, muchas veces esa asociación tan directa que la innovación tiene que ver con algo puramente IT es multidisciplinar. Entonces, ella armó un equipo multidisciplinar porque... Y mira, las empresas norteamericanas tipo, bueno, Facebook, Google y estas, tienen muy claro que esta interdisciplinaridad, la multiculturalidad, da perspectiva. Cuando tenemos que resolver un problema, quizás no es blockchain la solución, quizás la problema la puede aportar otro tipo de perfil que está viendo la situación desde, ¿no?, un modelo mental completamente diferente. Pero bueno, dentro de la perspectiva que nos toca, es la que nos toca. Pero sí, yo creo que es necesario la multidisciplinaridad. Sí, venga, un minutito para cerrar. No sé si hay más preguntas, pero si os parece, sí, una más. La respuesta a que si nos queremos o no la respuesta corta, si nos queremos o no una señal o cualquier cosa de blockchain, es criptografía. La criptografía es la que nos da respuesta de cualquier duda sobre cualquier cosa. La base de toda la libertad que podemos conseguir en el futuro bajo esta tecnología, tanto ciudadanos como todos, libertad real, es la criptografía. Y eso se basa en la confianza realmente. Vale, una pregunta muy cortita, sí, y prometerme solo una respuesta cortita, rápido, porque quiero que nos quede tiempo para hacer un poco de... Yo quería puntualizar primero cuando hablaban de David como vendedor. Yo te llamaría evangelizador. Creo que es más interesante, más inspirador y es lo que hace falta hoy día. Gracias, y me gusta más. Sí, creo que además es así. Por otro lado, dos conceptos que me parecen interesantes. Cuando hablamos de la especialización, entendemos el IoT como un elemento que puede dinamizar los negocios. Por lo tanto, hablar de negocios solo con técnicos va a ser muy complicado. Primera reflexión. Segunda reflexión, hablamos de soluciones complejas. Solo escuchándoos hablar una horita ya se ve la complejidad. Es muy difícil abordar problemas complejos con perfiles muy expertos. Lo interesante es crear ecosistema, que es otra palabra fundamental en el mundo del IoT, y el blockchain como otro elemento que impacta en el IoT creo que también es fundamental. Y luego, para puntualizar, cuando yo me preguntaba David si yo creía en el blockchain, yo soy de la cuerda de Mark, yo vengo del mundo del IoT, y la cuestión que yo me planteo es el blockchain como una tabla donde estamos trazando todas las transacciones. Mi pregunta es, ¿quién controla esa tabla? Bueno, ¿Quién realmente controla esa tabla? Y eso es lo que a mí me genera viene... dudas, y entiendo que es lo que Mark también estará viendo. ¿Quién controla realmente esa tabla? ¿Dónde hablamos de un sistema de confiabilidad cuando yo no confío en la tabla en sí misma? Pues ya empezamos mal. La tabla te la garantiza las matemáticas, ¿eh? O sea, eso es... No te lo puedes romper. Sí, pero ha habido un elemento que él comentaba. Hay un gap entre que se genera el dato y se almacena. Total, es lo que te iba a decir. Hablemos de la tabla. Y él lo ha comentado al principio. O sea, una vez metes un dato en la blockchain, sabes que es inmutable, lo tienes garantizado. O sea, el problema es el dato que llega. O sea, que algo esté en la blockchain no es verdad. Es un dato que una vez esté es inmutable, que no tiene nada que ver con que sea verdad o no. Y eso por eso comentaba en algún momento que nosotros trabajamos en la interpretación, ¿no?, en el entendimiento del ciclo de vida del dato, porque en el momento que si el caso lo requiere, ¿no?, y el dinero está, porque igual el caso lo requiere, el dinero está y lo hacemos. Cuando lo vamos a meter dentro de un blockchain, inventamos algo que valga la pena y no que algo me genere un problema más grande.
Y eso tiene que ver con temas de hardware, tiene que ver con temas de criptografía, de cómo evitar la pseudoaleatoriedad para generar un número y utilizar entropía cuántica, que es el único lugar en la singularidad de agujero negro y en el principio de incertidumbre de la física es el único lugar donde no podemos predecir ¿no? cuál pueden ser los datos asociados a algo. Y hay proyectos de esto. Nosotros también trabajamos con desarrolladores de microprocesadores, de chips, que buscan la manera eficiente, porque encima tenemos IoT, eficiencia energética, no podemos gastar toda la energía que queremos, podemos meter baterías más grandes, pero hay limitaciones y generar esta seguridad y cómo complemento el blockchain con algo que tenga sentido y calidad, si no es que apaguemos la luz y vamos. ¿No? Está claro que lo que creo que se ha comentado antes, no sé quién lo ha preguntado, si lo ha dicho algún compañero, sobre estos datos que están ahí. Y dices, yo tengo que creerme, yo te digo, ¿no?, que la blockchain es inmutable y tal, y tú dices, vale, me lo tengo que creer, ¿no? Yo te puedo argumentar, no, vente al máster, estudia y tal, y no sé qué, y al final llegarás a la conclusión de que sí, ¿no? Y aún así dices, vale, ¿por qué tengo que hacer eso? Yo soy un ciudadano, ¿por qué tengo que creerme todo esto? Al final es una herramienta y no hace falta que lo hagas. O sea, el hecho de que esté esa herramienta y que se pueda hacer esa verificación de manera independiente, es una herramienta más que tiene la sociedad. Luego puede haber periodistas, puede haber organizaciones externas o terceras al caso que estás mirando que te hagan esa verificación. Entonces ahí ya esa confianza la puedes delegar en alguien que confías, igual que delegamos esa confianza sobre la información en los periodistas históricamente, hay periodistas mejores o no, medios mejores o no, y tú te lo crees un poco, no hacen un trabajo que se supone que te da esa confianza. Bueno, yo aquí añadiría lo que comentaba también David, marco regulatorio y luego consenso real. Marco regulatorio. Y un ejemplo súper corto que me parece, prometo que no. ¿Alguien conoce Signaturit? Sí, ¿no? Lo más o menos lo conocen. Bueno, es un servicio de firma digital a través de la web. Vos tenés un contrato y tenés que firmar un contrato que tenga un peso legal, un NDA algo bajito, o un contrato laboral, se puede hacer a la distancia a través de esta plataforma, ¿no? Tiene sus herramientas de identificación, credenciales, hay criptografía, hay matemática, vale. Ellos, ¿no? Hablé con Juan una vez, vamos a meterle blockchain, yo iba evangelizando a otro nivel, lo hacía, y llegamos a la conclusión muy interesante, y por eso yo insistí mucho en el marco regulatorio. Ellos tienen peso legal, la firma digital que se ejecuta en su plataforma tiene peso legal, tiene valor probatorio y no utilizan blockchain. Están regulados, su criptografía y su sistema están auditados por un organismo regulador de la Unión Europea y dijo, sí, no necesitamos del blockchain, no necesitamos descentralizar y podemos, ¿no?, generar una manera de mover documentación con firmas digitales seguras sin blockchain. Por eso el marco regulatorio. Lo que vos comentabas, si el marco regulatorio lo demanda, es al que hay que creerle. Si no, vamos a vivir, no sé, la isla que está ahí en el sur de India, que nadie tuvo contacto, como un estado caótico anárquico. Digo, por eso creo que es la importancia del marco regulatorio. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Ha sido un placer, la verdad, contar con vosotros hoy y con Dani, que se ha marchado. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí ahora un rato que podemos tomar una cerveza y conocernos un poco.